¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿O de dónde viene esa increíble diversidad lingüística que nos define? Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a una época legendaria, para explorar una de las historias más famosas y enigmáticas de la humanidad, la historia de la Torre de Babel, una narración que ha fascinado a civilizaciones durante milenios y que plantea preguntas profundas sobre el orgullo, la ambición y la comunicación. La historia comienza generaciones después del gran diluvio, en un tiempo en que, según el relato bíblico del Génesis, toda la humanidad vivía unida. No había fronteras, no había naciones como las conocemos hoy, y lo más importante, todos hablaban una sola lengua y usaban las mismas palabras. Imagina un mundo así por un momento. La comunicación era perfecta, todos se entendían sin esfuerzo, lo que permitía una cooperación a una escala nunca antes vista. Estas personas, llenas de un espíritu pionero, migraron hacia el este y encontraron una vasta y fértil llanura en una tierra llamada Sinar, que los historiadores asocian con la antigua Mesopotamia, el corazón de civilizaciones como Sumeria y Babilonia. Fue aquí, en esta tierra próspera, donde decidieron establecerse. Y no solo querían construir un hogar, querían hacer algo monumental, algo que dejara una marca imborrable en la historia. Se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego». En esa región la piedra era escasa, pero la arcilla era abundante. Así que desarrollaron una tecnología avanzada para su época. En lugar de usar simples ladrillos de barro secados al sol, los cocían en hornos para hacerlos increíblemente fuertes y duraderos. Y como mortero, para unir estos ladrillos, usaban asfalto o betún, un material impermeable y resistente. Estaban equipados con la mejor tecnología de construcción de su tiempo. Con estos materiales, su plan tomó forma. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Este no era solo un proyecto arquitectónico, era una declaración de intenciones. Querían construir la estructura más alta que el mundo hubiera visto jamás. Pero, ¿por qué? El texto nos da la respuesta directamente de sus labios. Hagámonos un nombre por si llegáramos a dispersarnos por toda la faz de la tierra. Aquí vemos la verdadera motivación detrás de la torre. No era simplemente un refugio o un hito, era un monumento a su propio poder, a su unidad y a su ingenio. Querían alcanzar la fama, la gloria eterna. La frase «hagámonos un nombre» revela un deseo de ser como dioses, de controlar su propio destino y de evitar el mandato divino que se les había dado después del diluvio. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ellos, en cambio, querían permanecer juntos, consolidados en un solo lugar, bajo el símbolo de su propia grandeza. La torre era un acto de desafío, un intento de centralizar el poder y crear un imperio humano unificado que pudiera rivalizar con la autoridad del cielo. La cúspide que llegue hasta el cielo no era solo una descripción de su altura, sino una metáfora de su ambición desmedida. Mientras la construcción avanzaba y la torre se elevaba cada vez más, su orgullo crecía con ella. Desde el cielo, Dios observó lo que estaba sucediendo, vio la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo, y su reacción no fue de admiración, sino de preocupación. Según el relato, Dios dijo: «He aquí que son un solo pueblo, y todos tienen una misma lengua, y esto es solo el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible». Esta frase es clave. Dios no estaba castigando su habilidad para construir o su capacidad para cooperar. El problema era la dirección que estaba tomando su ambición. Su unidad, impulsada por el orgullo, les daba un poder ilimitado, pero un poder que usarían para desafiar el orden divino y para glorificarse a sí mismos en lugar de a su Creador. Si nada les era imposible, ¿qué vendría después? Se habían desviado de su propósito y estaban construyendo un futuro basado en la arrogancia. Para redirigir el curso de la humanidad y cumplir su plan original de que poblaran toda la tierra,
Dios tomó una decisión extraordinaria. No destruyó la torre con fuego, ni la derribó con un terremoto. La solución fue mucho más sutil y a la vez mucho más profunda. Dios dijo: «Descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el habla de su compañero». Y así fue. De un momento a otro, el lenguaje que los había unido se fragmentó en una multitud de idiomas incomprensibles. El capataz gritaba una orden, pero el obrero escuchaba un galimatías. El arquitecto intentaba explicar un plano, pero sus palabras sonaban como un ruido sin sentido para los albañiles. La cooperación perfecta se desmoronó instantáneamente. La confusión dio paso a la frustración, y la frustración a la desconfianza y al conflicto. El proyecto que había sido el símbolo de su unidad se convirtió en la causa de su división. El trabajo en la gran torre se detuvo por completo. Incapaces de comunicarse, la gente comenzó a agruparse con aquellos pocos que podían entender, con aquellos que ahora compartían su nuevo y extraño idioma. Estos pequeños grupos lingüísticos abandonaron la llanura de Sinar y se dispersaron por toda la faz de la tierra, cumpliendo finalmente, aunque de forma involuntaria, el mandato original de Dios. La ciudad y su torre inacabada quedaron como un recordatorio silencioso de su ambición fallida, y a ese lugar se le llamó Babel, una palabra que en hebreo suena muy similar al verbo balal, que significa confundir. La torre de la confusión. Ahora bien, más allá del relato bíblico, ¿existe alguna evidencia histórica o arqueológica que pueda estar relacionada con esta historia? Muchos estudiosos creen que la leyenda de la Torre de Babel pudo haberse inspirado en las majestuosas construcciones de la antigua Mesopotamia, en particular, los zigurats. Los zigurats eran enormes pirámides escalonadas construidas en las antiguas ciudades de Sumeria, Akkad y, por supuesto, Babilonia. No eran como las pirámides de Egipto, que servían como tumbas. Los zigurats eran complejos religiosos, concebidos como la morada terrenal de una deidad. En la cima de cada zigurat había un templo, un lugar sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales para conectar el mundo humano con el divino. Eran literalmente escaleras al cielo. El más famoso de todos fue el Zigurat de Babilonia, llamado Etemenanki, que significa la casa del fundamento del cielo y de la tierra. Estaba dedicado al dios principal de la ciudad, Marduk. Este Zigurat fue reconstruido y ampliado por reyes como Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., llegando a medir, según las estimaciones, unos 91 metros de altura, una estructura colosal para la época, visible desde kilómetros a la redonda. Es muy posible que los antiguos hebreos, durante su exilio en Babilonia, vieran este imponente Zigurat, el Etemenanki, y que su majestuosidad y su propósito religioso inspiraran la narración de la Torre de Babel. La historia se habría convertido en una crítica teológica a la arrogancia y la idolatría de la poderosa Babilonia. Mientras los babilonios veían su torre como un puente sagrado hacia sus dioses, los hebreos la reinterpretaban como un símbolo de orgullo humano, castigado por el único Dios verdadero. Así, la historia de Babel trasciende su origen, se ha convertido en una poderosa metáfora universal. Habla de los peligros de la soberbia, de cómo la ambición descontrolada puede llevar a la ruina. Nos recuerda que la unidad sin un propósito noble puede ser peligrosa. También explora la naturaleza del lenguaje. ¿Es una herramienta que nos une o una barrera que nos divide? En la historia, el lenguaje único fue la fuente de un poder arrogante, y la diversidad de lenguas fue el remedio. Pero hoy podemos ver esa diversidad no como un castigo, sino como una riqueza cultural increíble. Cada idioma es una visión única del mundo, una forma diferente de pensar, de sentir y de expresarse. Aprender un nuevo idioma es, en cierto modo, revertir la confusión de Babel. Es construir puentes de entendimiento entre culturas. La Torre de Babel sigue siendo un proyecto inacabado.
no solo en la llanura de Sinar, sino en el corazón de la humanidad. La historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué torres estamos construyendo hoy en nuestras vidas o en nuestra sociedad? ¿Están basadas en el orgullo y la autoglorificación o en la búsqueda de un bien mayor? ¿Usamos nuestra capacidad de comunicarnos para unirnos y entendernos, o para crear división y conflicto? La leyenda nos enseña una lección atemporal. La verdadera grandeza no se encuentra en cuán alto podemos construir, sino en la humildad y el propósito con el que lo hacemos. El objetivo no es alcanzar el cielo por nuestra propia fuerza, sino construir un mundo mejor aquí en la tierra, juntos, a pesar de nuestras diferencias. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes del lenguaje y la ambición humana. Si te ha gustado esta exploración de la historia y sus significados, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.